¿Sabes lo que se siente ver algo que jamás debiste haber visto? Algo tan perturbador, tan devastador, que cambia para siempre la forma en que ves el mundo. Yo sí lo sé, y te aseguro que hay imágenes que se quedan grabadas en tu retina para toda la vida. Imágenes que te persiguen en las noches y que te obligan a convertirte en alguien que jamás pensaste que podrías ser. Esta es una historia que jamás pensé que tendría que contar. Una historia tan controversial, tan dolorosa y tan llena de secretos que por años preferí guardarla en lo más profundo de mi alma. Pero ya no puedo más. A mis 72 años, siento que necesito liberar esta carga antes de que sea demasiado tarde, porque lo que descubrí esa noche cambió no solo mi vida, sino también mi forma de ver el mundo y a las personas que creía conocer. Durante 43 años, Elena Martínez fue más que mi mejor amiga. Era mi hermana del alma, mi confidente, la persona que conocía todos mis secretos, todos mis miedos, todos mis sueños. Desde que nos conocimos en la universidad, siendo apenas unas muchachas de 18 años, fuimos inseparables. Elena era esa clase de amiga que todos sueñan tener. Leal, cariñosa, siempre presente en los buenos y malos momentos. Cuando mi matrimonio con Roberto comenzó a desmoronarse después de 25 años, Elena fue mi refugio. Ella me consolaba cuando yo lloraba por las constantes peleas con Roberto. Me acompañaba cuando necesitaba desahogarme. Me daba fuerzas cuando yo quería rendirme. Fueron sus palabras las que finalmente me dieron el valor para tomar la decisión más difícil de mi vida: pedirle el divorcio a Roberto. El proceso fue devastador. Roberto no me lo puso fácil. Peleamos por todo: la casa, los ahorros, la custodia de nuestros 2 hijos. Durante esos 8 meses horribles, Elena estuvo a mi lado como un soldado. Me acompañaba a las citas con el abogado, me ayudaba con los papeles, me escuchaba llorar hasta altas horas de la madrugada. «No te preocupes, Marta», me decía con esa voz dulce que tanto me tranquilizaba. «Yo siempre voy a estar aquí para ti». Pero ahora, al recordar esos meses, hay detalles que me inquietan. Pequeñas cosas que en su momento no me parecieron importantes, pero que ahora cobran un significado completamente diferente. Las preguntas tan específicas que Elena me hacía sobre mis finanzas, sobre los bienes que Roberto y yo habíamos acumulado, sobre mis planes para el futuro. «¿Ya decidiste qué vas a hacer con el apartamento?», me preguntaba. «¿Roberto te va a dar la pensión que te corresponde?». También estaba su insistencia en que yo cortara lazos con ciertas personas de nuestro círculo social. «Marta, Carmen siempre fue más amiga de Roberto que tuya», me decía. «Y Patricia también. Mejor mantente alejada de ella por ahora». Poco a poco, Elena me fue aislando de otras amistades, convirtiéndose en mi única confidente, en la única persona en quien yo podía confiar completamente. Había algo más que me parecía extraño, pero que en ese momento atribuí al estrés del divorcio. Elena conocía detalles sobre el comportamiento de Roberto que yo no le había contado. Sabía sobre reuniones que él tenía, sobre lugares donde supuestamente iba, sobre decisiones que estaba tomando respecto a nuestros bienes. Cuando le preguntaba cómo sabía esas cosas, siempre tenía una respuesta lógica. «Me lo comentó Patricia», o «lo escuché en el club», o «se nota que está muy nervioso por el divorcio». El abogado que Elena me recomendó también me generaba dudas. «Es el mejor de la ciudad», me aseguró. «Te va a defender como nadie». Pero después de cada reunión con él, yo salía sintiéndome más confundida que antes. Sus estrategias no me convencían. Siempre parecía encontrar razones por las cuales Roberto tenía ventaja en ciertos puntos. «Es normal», me tranquilizaba Elena cuando yo le comentaba mis inquietudes. «Los divorcios siempre son complicados». Cuando finalmente salió mi divorcio, después de esos 8 meses de batalla legal, me sentía destruida. Había perdido más dinero del que esperaba. Roberto se había quedado con la casa principal y yo con el apartamento más pequeño. La pensión alimenticia no era lo que yo había calculado, pero Elena me consolaba. «Lo importante es que ya eres libre, Marta. Ahora puedes empezar una nueva vida». Para celebrar mi libertad, Elena me propuso una cena especial en su casa. «Tienes que celebrar este nuevo capítulo de tu vida», me dijo con entusiasmo. «Ven el sábado por la noche. Vamos a brindar por tu futuro y por todos los años maravillosos que te esperan».
La idea de celebrar con mi mejor amiga me llenó de alegría. Después de tantos meses difíciles, necesitaba algo positivo en mi vida. Me arreglé con mi mejor vestido, compré una botella de champán caro y me dirigí a casa de Elena esas noches de sábado, sintiéndome esperanzada por primera vez en mucho tiempo. Su casa siempre me había parecido acogedora, con esas paredes color crema y las plantas que cuidaba con tanto esmero. Era mi segundo hogar, el lugar donde siempre me había sentido segura y querida. Llegué alrededor de las 8. Toqué el timbre pero nadie respondió, así que probé girar la manija. La puerta se abrió fácilmente, cosa que me pareció raro porque Elena siempre era muy cuidadosa con la seguridad. «¡Elena!», grité desde la entrada. «¡Ya llegué!». Solo escuché el eco de mi propia voz rebotando en el pasillo. Dejé mi cartera en la mesa de la entrada y caminé hacia la sala. Las luces estaban apagadas, lo cual también me extrañó. Elena siempre tenía la casa perfectamente iluminada para recibir visitas. Se escuchaban voces que venían de la cocina, así que pensé que tal vez había llegado algún otro invitado antes que yo, aunque no recordaba que Elena hubiera mencionado que habría más gente. «Elena, ¿dónde estás?», volví a gritar mientras me dirigía hacia donde venían las voces. Pero cuando me acerqué más, algo extraño me recorrió la espalda. Había algo en esas voces que no me cuadraba. El tono era demasiado íntimo, demasiado susurrante para una conversación casual. Me acerqué despacio, tratando de no hacer ruido con mis tacones en el piso de madera. Y entonces escuché algo que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. Una risa que conocía perfectamente, pero que jamás había escuchado en casa de Elena. Era una risa que me había acompañado durante 25 años de matrimonio. Una risa que me había consolado y también me había herido. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No podía ser lo que estaba pensando. Tenía que haber una explicación lógica para lo que estaba escuchando. Tal vez Elena había invitado a Roberto para que pudiéramos tener una conversación civilizada después del divorcio. Tal vez era una sorpresa que ella había preparado para que resolviéramos nuestras diferencias. Pero algo en mi interior me gritaba que esto no era normal. La forma en que hablaban, el tono cómplice de las voces, el hecho de que las luces estuvieran apagadas, nada de esto tenía sentido. Me acerqué un poco más, hasta llegar al marco de la puerta de la cocina. Lo que vi en ese momento destrozó mi mundo para siempre. No solo me partió el alma, como dice el título de esta historia, sino que cambió completamente mi percepción de la realidad. Porque hay cosas que una vez que las ves, ya no puedes desverlas. Hay verdades tan crueles que te marcan para toda la vida. Durante los siguientes minutos, que me parecieron horas, me quedé paralizada observando una escena que jamás pensé que sería posible, escuchando palabras que jamás imaginé que escucharía, comprendiendo verdades que me hicieron cuestionar absolutamente todo lo que había vivido durante las últimas 4 décadas. Cuando finalmente logré moverme, salí de esa casa convertida en una mujer completamente diferente. Ya no era la Marta ingenua que había entrado minutos antes. Era alguien que había perdido no solo a su esposo, sino también a la persona en quien más confiaba en el mundo. Alguien que había descubierto que su vida entera había sido construida sobre mentiras. Pero lo que Elena y Roberto no sabían esa noche era que yo también tenía mis secretos. Secretos que había guardado celosamente durante años, esperando el momento correcto para usarlos. Porque aunque yo parecía ser la víctima inocente en esta historia, la realidad era mucho más compleja de lo que cualquiera podía imaginar. Y cuando decidí actuar, cuando finalmente mostré de qué era capaz, fue cuando esta historia realmente comenzó a ponerse interesante. Los días siguientes a esa noche fueron los más difíciles de mi vida. No dormía, no comía, no podía pensar en otra cosa que no fuera lo que había presenciado en casa de Elena. Me quedaba horas sentada en mi sala, tratando de procesar no solo lo que había visto, sino todas las implicaciones que eso tenía para mi pasado, mi presente y mi futuro. Elena me llamaba constantemente. «Marta, ¿qué te pasó el sábado? Te estuve esperando para cenar y nunca llegaste. Estoy preocupadísima por ti». Su voz sonaba exactamente igual que siempre, dulce, preocupada, llena de ese cariño que ahora sabía que era completamente falso. «Perdóname, Elena.
Le mentí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Me dio una migraña terrible en el camino y tuve que regresar a casa. No quise molestarte llamándote tan tarde. Por primera vez en 43 años de amistad, le estaba mintiendo a Elena y se sentía extrañamente liberador. «Ay, pobrecita», respondió con esa voz empalagosa que ahora me revolvía el estómago. «¿Ya te sientes mejor? ¿Quieres que vaya a verte? Sabes que puedes contar conmigo para cualquier cosa». Cada palabra que decía era como recibir una bofetada, pero me obligué a mantener la compostura. Durante esa primera semana después del descubrimiento, Elena intensificó sus muestras de preocupación por mí. Aparecía en mi apartamento con sopa casera, me llevaba té especial para los nervios, se quedaba horas haciéndome compañía. «Estás muy callada, Marta», me decía mientras me observaba con esos ojos que ahora me parecían calculadores. «¿Segura que solo es cansancio del divorcio?» Lo que más me perturbaba era lo natural que se veía interpretando su papel de amiga leal. 43 años de práctica la habían convertido en una actriz consumada. Cada gesto de cariño, cada abrazo, cada palabra de consuelo, todo era tan perfectamente creíble que por momentos yo misma dudaba de lo que había visto esa noche. Roberto también comenzó a comportarse de manera extraña. De repente, empezó a llamarme para conversar civilizadamente sobre temas relacionados con nuestros hijos. Conversaciones que antes delegaba completamente en los abogados, ahora quería tenerlas conmigo directamente. «Marta, creo que podríamos manejar mejor las cosas si hablamos como adultos», me dijo durante una de esas llamadas. Su tono era amable, casi cariñoso, completamente diferente a la hostilidad que había mostrado durante todo el proceso de divorcio. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua de antes. Cada llamada suya, cada visita de Elena, cada muestra de normalidad me confirmaba que ellos sabían que yo sabía algo. Estaban tratando de controlar la situación, de mantenerme tranquila mientras decidían qué hacer conmigo. Fue durante esa segunda semana cuando Elena cometió el error que me confirmó que mis sospechas eran correctas. Estaba en mi apartamento, como de costumbre, haciéndome compañía. Hablábamos de cosas triviales cuando de repente se quedó callada y me miró fijamente. «Marta», me dijo con una seriedad que jamás había visto en ella, «tú sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Si algo te está molestando, si hay algo que te preocupa, puedes decírmelo. No importa qué sea». La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera inesperada, sino porque confirmaba que Elena estaba pescando información. Estaba tratando de averiguar qué tanto sabía yo, qué tanto había visto o escuchado. «Por supuesto, Elena», le respondí manteniendo mi tono normal. «Tú eres la única persona en el mundo en quien confío completamente. Si tuviera algún problema, tú serías la primera en saberlo». La mentira salió de mis labios con una facilidad que me asustó a mí misma. Elena pareció relajarse un poco, pero pude ver que seguía alerta. «Es que te veo muy rara últimamente», continuó, «como si estuvieras guardando algo, como si algo te estuviera carcomiendo por dentro». Sus palabras eran certeras, pero no por las razones que ella creía. «Solo estoy tratando de adaptarme a mi nueva vida», le dije. «Después de tantos años de matrimonio, vivir sola no es fácil, pero con tu apoyo sé que voy a salir adelante». Cada palabra que decía tenía un doble sentido que Elena no podía captar. Durante esas semanas también comencé a notar detalles que antes había pasado por alto. Elena sabía cosas sobre mi nueva rutina que yo no le había contado. Sabía que había comenzado a ir a terapia psicológica. Sabía que había cambiado de supermercado. Sabía incluso que había empezado a tomar clases de yoga. Cuando le preguntaba cómo sabía esas cosas, siempre tenía una respuesta. «Te vi por casualidad», o «me lo comentó alguna vecina», o «se nota en tu forma de hablar». Pero la explicación que más me inquietó fue cuando mencionó que había visto mi auto estacionado frente al bufete de abogados donde trabajaba mi nuevo abogado. Un bufete que quedaba en el otro extremo de la ciudad, en una zona donde Elena jamás tenía razón de estar. «¿Qué hacías por esa zona?», le pregunté tratando de sonar casual. «Fui a ver a una amiga que vive cerca», me respondió sin pestañear. «¿Tú qué hacías ahí?». «Tenía una cita médica en esa zona», le mentí, pero su pregunta me confirmó que Elena me estaba siguiendo. No sabía por qué ni desde cuándo,
pero definitivamente estaba monitoreando mis movimientos. Esa noche, después de que Elena se fue, tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a ser la víctima pasiva que había sido durante tanto tiempo. Si Elena quería jugar sucio, yo también sabía cómo hacerlo, porque resulta que durante 43 años de amistad, yo también había acumulado secretos sobre Elena, secretos que ella jamás imaginó que yo conocía. Y lo más importante, durante 25 años de matrimonio, también había descubierto cosas sobre Roberto que él creía que estaban perfectamente ocultas. Información que había guardado celosamente, esperando el momento correcto para usarla. Elena y Roberto pensaban que me conocían completamente, que sabían exactamente cómo iba a reaccionar ante cualquier situación, pero se habían olvidado de algo fundamental. Yo también era una mujer inteligente, observadora, capaz de guardar secretos y de planificar estrategias. La guerra apenas estaba comenzando, y esta vez yo iba a jugar con mis propias reglas. Si te está gustando esta historia, por favor dale me gusta a este video. Es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón que dice me gusta aquí abajo. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete a nuestro canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Te lo digo con mucho cariño, porque sé que a veces estas cosas de la tecnología pueden ser confusas, pero tu apoyo significa mucho para mí. Y prepárate, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Porque cuando decidí mostrarles a Elena y Roberto de qué era realmente capaz, fue cuando esta historia tomó un rumbo que ninguno de ellos se esperaba. La tercera semana después de mi descubrimiento, algo completamente inesperado cambió el curso de toda esta historia. Yo estaba preparándome mentalmente para confrontar a Elena y Roberto con lo que había visto, cuando recibí una visita que jamás me hubiera imaginado. Era un martes por la tarde cuando sonó el timbre de mi apartamento. Al abrir la puerta, me encontré con un hombre mayor, elegantemente vestido, que me miraba con una expresión muy seria. «¿Señora Marta González?», me preguntó con voz formal. «Sí, soy yo», le respondí intrigada por su presencia. «Mi nombre es Dr. Raúl Medina. Soy investigador privado y necesito hablar con usted sobre un asunto muy delicado que involucra a su amiga Elena Martínez y a su ex esposo Roberto González». Las palabras me golpearon como un rayo. Este hombre sabía sobre Elena y Roberto. ¿Pero cómo? ¿Quién lo había contratado? ¿Qué más sabía? «No entiendo», le dije, tratando de mantener la compostura. «¿De qué está hablando? Señora González, creo que es mejor que conversemos adentro. Lo que tengo que decirle va a cambiar completamente su perspectiva sobre muchas cosas». Lo invité a pasar, mi corazón latiendo aceleradamente. Este hombre tenía información, eso era evidente, pero no sabía si venía a ayudarme o a complicar más las cosas. «Señora González», comenzó el doctor Medina una vez que nos sentamos, «he estado investigando a Elena Martínez durante los últimos 6 meses por encargo de sus hermanos. Ellos sospechaban que había irregularidades en el manejo de la empresa familiar. Mis hermanos habían contratado un investigador privado para espiar a Elena. Esto era completamente inesperado. Durante mi investigación, continuó, descubrí cosas que van mucho más allá de un simple desvío de fondos. Elena Martínez ha estado involucrada en una red de manipulación y fraude que incluye a su exesposo y a varias otras personas. «¿Qué tipo de manipulación?», pregunté, aunque tenía miedo de que se escuchara la respuesta. El doctor Medina abrió una carpeta llena de documentos y fotografías. «Señora González, Elena y Roberto han estado planeando su divorcio durante más de 2 años. Todo fue orquestado para que usted saliera perjudicada económicamente mientras ellos se beneficiaban. Las fotografías que me mostró eran devastadoras. Elena y Roberto juntos en restaurantes, hoteles, incluso en la oficina del abogado que supuestamente me defendía. Todas las fotos tenían fechas que me permitían rastrear cómo había sido manipulada durante todo el proceso. Pero hay algo más», continuó el investigador, «algo que ellos no saben que yo descubrí y que probablemente usted tampoco sabía». Me mostró un documento que me dejó sin aliento. Era un testamento. Mi testamento. Uno que yo jamás había firmado, pero que tenía mi firma perfectamente falsificada. «Elena ha estado preparando este documento durante meses», me explicó. «En este testamento, usted le deja a ella todos sus bienes en caso de que algo le suceda.
La firma fue falsificada usando muestras de su escritura que Elena recopiló durante años. El mundo se detuvo. Elena no solo me había traicionado con Roberto, no solo había manipulado mi divorcio, también había estado planeando algo mucho más siniestro. Estaba preparando mi muerte. Doctor Medina, le dije con la voz temblorosa, ¿está usted diciéndome que Elena está planeando matarme? Señora González, basándome en la evidencia que he recopilado, esa es la conclusión lógica. Elena necesita que usted muera para poder cobrar este testamento falso. Y considerando que tiene acceso completo a su casa, a su comida, a su medicamento, las oportunidades no le faltan. Todo comenzó a tener sentido. Las visitas constantes de Elena, su insistencia en llevarme comida casera, el té especial que me preparaba para los nervios, su preocupación exagerada por mi salud mental después del divorcio. No estaba cuidándome, me estaba preparando para matarme. ¿Por qué me está contando esto?, le pregunté. ¿Qué gana usted con advertirme? Porque descubrí algo más en mi investigación, me dijo el doctor Medina con una sonrisa extraña. Algo sobre usted que Elena y Roberto jamás sospecharon. Me mostró otra carpeta, esta vez llena de documentos financieros, documentos que no había visto en años, pero que reconocí inmediatamente. Señora González, usted no es la mujer ingenua que todos creen que es. Durante su matrimonio, usted también movía dinero, también ocultaba ingresos, también tenía sus propios planes. De hecho, usted tiene más dinero escondido que Elena y Roberto juntos. Era cierto. Durante años había estado desviando pequeñas cantidades de dinero de las cuentas conjuntas que Roberto y yo teníamos. No era robo técnicamente, porque también era mi dinero, pero lo hacía porque algo me decía que algún día ibas a necesitar recursos propios que Roberto no conociera. Lo que me intriga, continuó el investigador, es que una mujer con su inteligencia y sus recursos haya permitido que Elena la manipulara tan fácilmente durante el divorcio, a menos que usted ya supiera lo que estaba pasando y tuviera sus propios planes. Me quedé callada, pero el doctor Medina sonrió como si ya conociera la respuesta. Señora González, ¿cuánto tiempo hace que usted sabe sobre la aventura entre Elena y Roberto? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Este hombre había descubierto la verdad que yo había estado tratando de ocultar incluso de mí misma. Yo no sé de qué está hablando, balbuceé. Señora, tengo evidencia de que usted contrató sus propios servicios de vigilancia hace más de un año. Tengo registros de que usted sabía sobre la relación entre Elena y Roberto mucho antes de pedirle el divorcio a su esposo, lo que significa que todo este drama del descubrimiento, toda esta actuación de mujer traicionada, es exactamente eso, una actuación. El doctor Medina tenía razón. Yo sí sabía sobre Elena y Roberto desde hacía más de un año. Los había estado vigilando, recopilando evidencia, esperando el momento perfecto para actuar. El divorcio no había sido una decisión emocional tomada por una mujer engañada. Había sido una estrategia cuidadosamente planificada. Pero lo que más me impresiona, continuó, es que usted permitió que ellos creyeran que la estaban engañando, cuando en realidad usted los estaba engañando a ellos. La pregunta es, ¿qué está planeando realmente? Miré al doctor Medina fijamente. Este hombre había descubierto secretos que yo creía perfectamente ocultos, pero también me había dado información valiosa sobre los planes de Elena. Era el momento de decidir si iba a seguir actuando como la víctima inocente o si iba a mostrarle mis cartas. Doctor Medina, le dije finalmente, ¿qué quiere usted exactamente? Quiero proponer una alianza, me respondió. Usted tiene información sobre Elena y Roberto que yo necesito para completar mi investigación. Yo tengo evidencia sobre los planes de Elena que puede salvarle la vida. Podemos ayudarnos mutuamente a darles a estos dos el final que se merecen. Por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Elena y Roberto creían que me conocían, pero se habían equivocado completamente. Yo no era la víctima indefensa que pensaban, y ahora tenía un aliado poderoso que podía ayudarme a ejecutar la venganza perfecta. Pero lo que ninguno de ellos sabía, incluyendo al doctor Medina, era que yo había estado jugando un juego mucho más complejo de lo que cualquiera podía imaginar. Un juego donde yo siempre había tenido la intención de ser la única ganadora. Los siguientes días fueron fundamentales para poner en marcha el plan más elaborado de mi vida.
El doctor Medina y yo trabajamos juntos para crear una estrategia que no solo expondría a Elena y Roberto, sino que también me permitiría quedarme con todo lo que me correspondía y más. Primero, decidimos usar el testamento falso a nuestro favor. En lugar de confrontar a Elena directamente, íbamos a dejar que ella siguiera adelante con sus planes, pero controlando cada movimiento. El doctor Medina instaló cámaras ocultas en mi apartamento y comenzó a documentar cada visita de Elena, cada intento de manipulación, cada momento en que ella trataba de hacerme daño. Mientras tanto, yo comencé a actuar de manera más vulnerable y desesperada. Le decía a Elena que me sentía muy deprimida, que a veces no quería seguir viviendo, que sentía que mi vida había perdido todo sentido después del divorcio. Estas conversaciones eran grabadas y se convertirían en evidencia crucial de sus verdaderas intenciones. Elena, le decía durante una de nuestras conversaciones, a veces siento que sería mejor si yo no estuviera aquí. Todos estarían mejor sin mí. Sus ojos se iluminaban cuando escuchaba este tipo de comentarios, aunque trataba de ocultar su satisfacción detrás de una máscara de preocupación. No digas eso, Marta, me respondía. Tú tienes mucho por lo cual vivir, aunque entiendo que después de todo lo que has pasado te sientas así. En lugar de tratar de animarme realmente, Elena alimentaba mi supuesta depresión. Era evidente que estaba esperando que yo misma me hiciera daño para no tener que ensuciarse las manos. Pero Elena era más impaciente de lo que pensábamos. Una noche, mientras me preparaba el té especial que había estado llevándome durante semanas, el doctor Medina detectó algo alarmante a través de las cámaras de vigilancia. Elena había añadido algo al té, algo que no era azúcar ni miel. El análisis posterior reveló que se trataba de un sedante potente que, acumulado en mi sistema durante semanas, podría haberme causado problemas cardíacos graves. Elena no estaba esperando que me suicidara. Me estaba envenenando lentamente, de una manera que parecería una muerte natural. Cuando confronté al doctor Medina con esta evidencia, él me reveló algo que cambió completamente mi perspectiva sobre toda la situación. Señora González, me dijo, hay algo que no le he contado sobre por qué realmente estoy aquí. Los hermanos de Elena no me contrataron para investigar un desvío de fondos. Me contrataron porque Elena ya ha hecho esto antes. ¿Qué? ¿Elena había matado antes? Hace 10 años, Elena estuvo casada brevemente con un hombre mayor llamado Carlos Herrera. Él murió súbitamente de un ataque cardíaco 6 meses después de la boda. Elena heredó todo su dinero. En ese momento nadie sospechó nada, porque Carlos tenía problemas cardíacos previos. La revelación me dejó sin aliento. Elena era una asesina en serie. Los hermanos de Elena comenzaron a sospechar cuando se dieron cuenta de que ella siempre se acercaba a personas vulnerables que tenían dinero. Primero fue Carlos. Después comenzó a acercarse a usted cuando su matrimonio empezó a tener problemas. El patrón era demasiado obvio para ignorarlo. Todo empezaba a tener sentido. La forma en que Elena se había involucrado tan profundamente en mi divorcio, su interés en mis finanzas, su insistencia en aislarme de otras personas. No solo estaba manipulando la situación para beneficiarse económicamente, me estaba preparando para ser su próxima víctima. Doctor Medina, le dije, necesito saber algo. Cuando usted descubrió que yo también había estado planeando algo, ¿qué conclusiones sacó? ¿Cree usted que yo soy tan peligrosa como Elena? El investigador me miró con una sonrisa que no pude descifrar. Señora González, esa es la pregunta correcta, porque después de meses de investigarla llegué a una conclusión muy interesante. Usted no es una víctima que se defendió. Usted es una predadora que encontró otra predadora en su territorio. Sus palabras me helaron la sangre, no porque fueran incorrectas, sino porque eran completamente ciertas. Usted sabía sobre Elena y Roberto desde hace mucho tiempo, continuó. Usted orquestó el divorcio para salir beneficiada. Usted manipuló las emociones de ambos para que creyeran que la estaban engañando. Y ahora está usando mi información para planificar algo que va mucho más allá de una simple venganza. Tenía razón. Yo no era la mujer inocente que había fingido ser durante toda esta historia. Durante años había estado planeando deshacerme de Roberto de una manera que me beneficiara económicamente. Elena se me había adelantado con la seducción, pero eso solo había hecho mi plan más fácil de ejecutar. Y ahora que sabía sobre los antecedentes criminales de Elena,
tenía la oportunidad perfecta de deshacerme de dos problemas al mismo tiempo. Doctor Medina, le dije, ¿qué quiere usted a cambio de su silencio? Quiero ser su socio, me respondió. Elena va a ser arrestada por el asesinato de Carlos Herrera y por el intento de asesinato hacia usted. Roberto va a ser arrestado como cómplice. Cuando eso suceda, usted va a heredar todo lo que Elena tenga, porque técnicamente usted es su única amiga cercana, y Roberto no va a poder reclamar nada desde la prisión. El plan era perfecto. Yo me quedaría con todo, mis propios bienes, los bienes que Roberto había tratado de quitarme en el divorcio, y todo lo que Elena había acumulado durante años, incluyendo el dinero que había robado a Carlos Herrera. Pero hay una condición, agregó el doctor Medina. Después de que todo esto termine, usted va a desaparecer, va a mudarse a otro país, va a cambiar de identidad y nunca más va a contactar a nadie de su vida anterior. Porque aunque Elena sea la asesina, usted también tiene secretos que podrían meterla en prisión si se descubren. Acepté el trato. Elena y Roberto habían subestimado completamente con quién estaban jugando. Pensaron que yo era una mujer débil e ingenua, a quien podían manipular a su antojo. Pero se habían equivocado. Yo era tan calculadora y despiadada como ellos, solo que había sido más cuidadosa en ocultar mi verdadera naturaleza. La noche en que Elena finalmente fue arrestada, yo estaba en primera fila para verla esposada y llevada al carro de la policía. Sus ojos se encontraron con los míos por un momento y vi en ellos la comprensión de que había sido superada por alguien que jugaba mejor que ella. Roberto fue arrestado 2 días después como cómplice. Ver su expresión de shock cuando se dio cuenta de que yo había estado varios pasos adelante de él durante todo el tiempo fue una de las experiencias más satisfactorias de mi vida. 6 meses después, yo estaba viviendo en una hermosa casa en Costa Rica, con una nueva identidad y más dinero del que había soñado jamás. Elena fue condenada a cadena perpetua por asesinato. Roberto recibió 20 años como cómplice y yo oficialmente había muerto en un accidente automovilístico que el doctor Medina organizó perfectamente. ¿Saben qué es lo que más me sorprende de toda esta historia? Que durante 70 años fingí ser una persona buena, honesta, incapaz de lastimar a alguien intencionalmente. Pero cuando finalmente me liberé de esa actuación, descubrí que era mucho mejor siendo mala de lo que jamás había sido siendo buena. Elena me enseñó que en este mundo hay que ser despiadada para sobrevivir, que la bondad es una debilidad que otros aprovechan para destruirte, que si no atacas primero, serás la víctima. Y yo resulté ser una estudiante extraordinaria. Ahora vivo tranquila, sabiendo que Elena va a pasar el resto de su vida pagando por sus crímenes, que Roberto perdió todo lo que tenía y que yo tengo todo lo que siempre quise. ¿Me siento culpable? Para nada. Ellos tomaron la decisión de traicionarme y tratar de matarme. Yo simplemente tomé la decisión de ser más inteligente que ellos. Si te gustó esta historia, dale me gusta al video apretando el botón de abajo. Y si quieres suscribirte al canal para escuchar más historias como esta, aprieta el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil y me ayudas mucho cuando haces eso. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido, si has tenido que lidiar con personas traicioneras como Elena, o si tienes alguna historia que quieras que contemos aquí. Todos los días estamos aquí esperándote con relatos nuevos que te van a dejar sin aliento. Y perdóname si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas con todos los detalles. Necesitaba soltar todo esto, necesitaba este desahogo. Gracias por acompañarme hasta el final y por escuchar una historia que pocos se atreverían a contar. Porque a veces, la diferencia entre ser la víctima y ser la victimaria es simplemente ser más inteligente que tus enemigos. Y yo aprendí a hacerlo justo a tiempo.